Bienvenidos a la quinta sesión de la serie de conversaciones sobre coronavirus que titulamos Todo cambió, una visión integral de la crisis. El tema de esta sesión es la perspectiva cristiana de la crisis. A lo largo de la conversación esperamos abordar temas teológicos, bíblicos y prácticos. Los invitamos a interactuar con nosotros en los comentarios para que nuestros panelistas puedan responder sus preguntas. En esta ocasión se encuentra conmigo Gonzalo Chamorro. Él es teólogo e historiador, director del Instituto Crux y miembro del Instituto Fe y Libertad. Ana Lucía Urruela, quien estudió emprendimiento y negocios en la UFM, tiene una diplomatura en teología por CETECA y también es miembro del Instituto Fe y Libertad. Y Evelyn y Ricky Chacón, miembros de la Iglesia Vida Real y líderes de ministerios de familia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gonzalo, yo lanzo una primera pregunta para que fluya el diálogo. Y como cristianos, ¿cómo debemos responder a la crisis actual? Bueno, muchas gracias por la pregunta y un placer compartir con cada uno de ustedes a través de esta vía, por supuesto, el Instituto Fe y Libertad. Y la pregunta, pues, es muy sencilla y muy amplia a la vez de poder responder en tan corto tiempo. Sin embargo, debemos recordar que, como lo hemos mencionado en las diferentes entregas, toda crisis se ha constituido en una oportunidad. Y así también ha pasado dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de la revelación bíblica. Podemos ver que inevitablemente la crisis, los dolores, los padecimientos, las enfermedades, las epidemias o las pandemias, teológicamente hablando, entran al mundo por causa del pecado humano. Sin embargo, eso tiene algunas variantes. Si bien es cierto, por ejemplo, en Levíticos capítulo 26, Dios le advierte al pueblo que si no respetan el pacto o rompen el pacto que él había establecido desde Génesis capítulo 12 con la nación, con el pueblo, con Abraham y con los diferentes patriarcas, entonces era muy probable que muchos sufrieran por medio de una gripe, por medio de una enfermedad, por medio de una epidemia o una pandemia las consecuencias de la desobediencia. De hecho, el profeta Jeremías recalca a la nación que si no se vuelven al Señor, si no se arrepienten por estar cometiendo injusticia y por ser idólatras, entonces también vendría una enfermedad que afectaría al pueblo. Sin embargo, hay que verlo con otros lentes también, aparte del juicio divino que se puede dar por causa del pecado humano. También nosotros vemos en Éxodo capítulo 8, vemos en Éxodo, en casi todo el libro de Éxodo, dinámicas donde se aprecia que Dios acompaña al pueblo en medio de pandemias, en medio de enfermedades, en medio de plagas, en medio de gripes. De hecho, precisamente la famosa plaga que viene para eliminar a los primogénitos de Egipto, cobra un papel interpretativo muy interesante. Por ejemplo, para los israelitas el encierro significó libertad. Para el corazón endurecido del faraón significó castigo y castigo para la nación. Entonces, así nosotros podemos estar viendo y dirimiendo a lo largo de toda la revelación bíblica que, en primer lugar, si bien es cierto, teológicamente hablando, sufrimos por causa del pecado, también es menos cierto que las plagas, las pestes y las epidemias son para experimentar el consuelo divino, para experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios y, como dice Salmo 91, el cuidado de Dios, Jessica. Muchas gracias, Gonzalo. Y Ana Lucía, me estabas comentando que tú lo relacionabas con Éxodo. Si quieres, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, para comenzar, primero creo que estoy muy de acuerdo con Gonzalo, con que la pregunta es bastante amplia. ¿Cómo deben de responder los cristianos ante esta crisis? Creo que dar una respuesta precisa a eso sería arrogante de mi parte, porque primero creo que Dios nos ha estado pidiendo a cada quien, o sea, en lo individual, cosas diferentes. Digamos, he escuchado a cristianos que en este momento han usado para descansar, para ser como un reset, y eso está bien. He escuchado de otros cristianos que, o pues, o de personas en general que han usado este tiempo para iniciar nuevos emprendimientos, nuevas ideas, y está bien. Entonces creo que depende mucho de lo que Dios te esté hablando a tu corazón. Y con eso tal vez comenzar eso, que tal vez no hay una forma en general de cómo tenemos que responder los cristianos, sino que es dependiendo mucho de nuestra relación íntima con Dios y lo que Él nos vaya hablando en este tiempo. Y bueno, con lo que decía Gonzalo de Éxodo, a mí en lo personal, ha sido algo ahorita que en lo que, pues, que Dios ha usado para hablarme.
He encontrado muchos como paralelismos entre Éxodo, el Nuevo Testamento y lo que estamos viviendo ahorita. Como por ejemplo, digamos, la Pascua, que se celebró este miércoles 8 de abril, que es bastante parecida a la Pascua que celebraron los primeros israelitas, que estaban todos en su casa, huyendo como después de una pandemia de la muerte, o sea, de la muerte literal. Eh, por otro lado, el paralelismo entre los 40 días que estuvo Jesús con sus discípulos y los 40 años que le tomó al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida. Bueno, no entraron, pero todos esos paralelismos, bueno, y digo todo esto porque realmente yo siento que personalmente Dios me ha estado hablando a través de Éxodo, como relacionándome con el pueblo de Israel, viendo cómo yo estoy en ese proceso, en ese desierto, como decía Gonzalo, digamos, con esta situación, como esta crisis, podemos verla como algo malo, pero realmente es una oportunidad, creo que es una oportunidad en donde Dios nos puede mostrar realmente quién es Él, que probablemente tal vez en Egipto, o si hacemos el paralelo de Egipto con nuestra vida pasada, tal vez no se podía mostrar realmente como Él es, o sea, no podía mostrar el Dios proveedor que Él es, el Dios protector que Él es, porque estábamos ya, o sea, estábamos como metidos en Egipto. Entonces, eh, bueno, yo en lo personal creo que ese ha sido como lo que Dios ha estado trabajando en mí. Por un lado, también la obediencia, que eso es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel en el desierto, obediencia. En lo personal, siento que Dios ha estado mostrando bastantes como áreas de mi carácter que yo tengo que como someter a obediencia, pues. Una de esas que ya decía, digamos, la provisión, el miedo. Nadie sabe qué va a pasar, mucha gente está perdiendo sus empleos. A mí me pasó que una noche que me dormí tardísimo pensando, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué voy a hacer? Y en eso sentí que Dios me dijo, ¿estás confiando más en tu salario o en el dinero que tú crees que puedes hacer o estás confiando en mí? Por otro lado, digamos, la murmuración, que fue otra de las pruebas que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Yo estaba comentando con mis hermanos, ya quiero salir de esta situación, ya me cansé. Y en eso sentí que Dios me dijo, ¿tú crees que yo no estoy en control de esta situación? Entonces, como que creo que estamos en un desierto y creo que es de tomar esta crisis justamente como una oportunidad para que Dios nos refine y, y sí, que Dios haga lo que tenga que hacer. Sí, muchas gracias, Ana Lucía. Muchas veces nosotros los cristianos estábamos platicando con Ricky que entramos en duda y perdemos la fe y la esperanza. Y no sé, Ricky, si nos puedes ampliar un poco lo que estábamos platicando sobre fe y la duda como cristianos. Y gracias. Primero, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un privilegio literalmente compartir el tiempo. Y sí, lo que platicábamos un poco y tiene que ver con lo que dijo Gonzalo, lo que dijo ahora Ana, que tiene que ver con crisis. La crisis tiene que ver con oportunidad y creo que depende de por dónde nosotros lo veamos o por dónde hemos descubierto que Dios nos quiere hablar. Y hablando de como oportunidad, creo que es la oportunidad también que se revele y se manifieste lo que en realidad está dentro, porque nosotros como cristianos muchas veces queremos parecer como que lo tenemos todo bajo control, ¿verdad? Entonces es así como, no, es que yo confío, yo tengo fe, pero honestamente, detrás de esa fachada tenemos inquietudes, tenemos a veces dudas, tenemos incertidumbre, y algo que nosotros hemos estado viendo es la necesidad de entender que todo eso puede coexistir con la fe, es más, eso puede alimentar nuestra fe. Y hay un escritor, es un pastor escritor que se llama John Orberg. La verdad es que para mí es genial. Él generalmente tiene la habilidad de poner en palabras lo que yo solo tengo en mi mente. Me da una risa porque a veces de veras lo leo y digo, esto es exactamente lo que yo hubiera querido decir. Y él habló en un libro acerca, precisamente es un libro que trata de la fe y la duda, y él habla acerca de las convicciones, y dice que las convicciones las podemos clasificar básicamente en tres, y creo que esto va a aclarar un poco lo que estoy tratando de decir, y es, una es lo que digo que creo, lo otro es lo que yo pienso que creo, y lo otro es lo que mis acciones revelan que en realidad creo.
Y yo creo que esto nos ha venido a ayudar a poner en perspectiva es eso. Hay cosas que yo digo que creo, hay cosas que yo pienso que creo, pero que cuando viene una crisis como esta, nos remueve desde adentro y nos saca en realidad, manifiesta las acciones que revelan lo que en realidad creo. Porque yo puedo decir que confío, pero esto puede traer a luz que mis acciones no están acorde con lo que yo digo que creo. Entonces, es una gran oportunidad. De verdad, nosotros lo hemos visto, es una gran oportunidad para poder, es eso, o sea, el hacer una introspección y decir, ok, vale la pena ver en realidad si esto que yo he estado diciendo que creo, lo puedo poner por obra o no. Sí. Y los cristianos, creo que esta es una oportunidad de no solamente mostrar lo que somos, sino que nosotros veamos lo que somos, ¿verdad? Como decía Ana Lucía, cuando uno tiene trabajo y tiene una cuenta de banco, uno dice, yo confío en Jehová como mi proveedor, pero cuando está en peligro nuestro trabajo y vemos que tal vez esa cuenta de banco va bajando, entonces realmente vamos a ver qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? Recuerdo una escritura en Deuteronomio que dice que el Señor los llevó al desierto para ver qué había en sus corazones. O sea, es la oportunidad que Dios muchas veces nos da, porque cuando estamos en un desierto, en una prueba, en una situación de pandemia, porque esto no es fácil, ¿verdad? O sea, quien diga que esto ha sido fácil, creo que está en un estado de negación aún. Esto es difícil, o sea, es una situación compleja y tiene muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero creo que nos da la oportunidad de ver qué hay en nuestro corazón. Yo creo que Dios nos está dando esa oportunidad que con el corre y con vidas aseguradas a veces no lo vemos. Y no es fácil, y ustedes después, Rick y Evelyn, nos podrán contar algunas experiencias que tuvieron por causa precisamente del COVID-19. Sin embargo, yo quisiera recapitular, tal cual como mencionaba Ana Lucía, de que este tema no es fácil porque tiene muchas perspectivas que hay que tomar en cuenta. Planteábamos al inicio que desde una perspectiva cristiana, una perspectiva teológica, el sufrimiento se da por causa del pecado humano. Esa es la visión que se ha desarrollado en la historia de la tradición, en la historia de la interpretación, en la historia del análisis bíblico teológico. Sin embargo, esto tiene otras premisas que nosotros debemos entender a la luz de una enfermedad, una peste, una epidemia, una pandemia como la que estamos viviendo. Es cierto, ya hemos dicho que Dios advierte a la nación, Levíticos capítulo 26, del versículo 23 precisamente al 26, si rompe el pacto, la posibilidad de que exista una epidemia o una enfermedad. Hemos mencionado que los profetas en el Antiguo Testamento también advierten a la nación que si no se arrepienten, puede que venga un juicio por causa de la maldad, de la injusticia, de la idolatría de la nación de Israel, y citamos a Jeremías capítulo 21, versos 5 al 10. Pero también hemos dicho que la peste, la enfermedad, el dolor, la crisis misma es una oportunidad tremendísima para experimentar el consuelo de Dios, la misericordia de Dios, y lo podemos ver también en las plagas descritas en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 8, las plagas reiteradas en respuesta a la oración en Éxodo capítulo 9, verso 29, o capítulo 10, verso 18 al 19. Y precisamente esas plagas son recordadas en los Salmos, donde se pudo experimentar la plena confianza en el Dios que responde ante el dolor, en el Dios que responde ante la incertidumbre. Salmo 91, que es un salmo muy leído, muy analizado en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, se experimenta el consuelo de Dios. Es decir, Dios está presente para otorgarnos esa misericordia, esa gracia y ese amor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Sin embargo, se me viene, Ana Lucía, las palabras del famoso pensador C.S. Lewis, que decía, y cito literalmente, podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Lo digo, Ana Lucía, porque casualmente en estos días el paradigma científico está en jaque. Y cada vez que hemos vivido crisis, como por ejemplo la crisis de la Primera, Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, ha habido un retorno a la fe. Y hoy esta crisis es una auténtica posibilidad para retornar a la fe del Dios que se revela, del Dios que ama, del Dios que precisamente extiende su misericordia, aún en medio del dolor, aún en medio del quebranto. ¿Por qué? Porque Él sencillamente ha experimentado el dolor, entiende el dolor, y la cruz es el mejor ejemplo de eso. Así es. Y hablando del tema de
toda crisis vuelve a la fe, a pesar de que las iglesias están cerradas y muchos de nosotros extrañamos mucho congregarnos. Siento que con Ana Lucía hemos platicado, ¿verdad, Ana Lucía? Que uno tiene un poco más de tiempo, se podría decir, a leer más profundamente las escrituras, a encontrar en la dificultad la fe del Señor. Entonces, yo creo que es una oportunidad, pero uno tiene que tomarla, ¿verdad? Porque el no congregarse, uno tiene que tener el dominio propio de dejar ciertas entretenciones para meterse al servicio o alabar al Señor o leer la Biblia, ¿verdad? Con eso, tal vez ver como también el paralelismo de cómo estamos como regresando a las iglesias primitivas, pues, de cómo comenzó, que fue en casa. Y yo lo veo, digamos, en mi familia, y yo creo que sí, ahorita ha habido como un avivamiento dentro de mi familia que han querido buscar más de Dios. Y en lo personal, a mí, como la experiencia que he tenido es que he logrado conocer a mi familia como a través de los ojos de Dios. Ha sido una experiencia muy extraña porque yo pensaba que los conocía, pero ha sido como que Dios me ha estado revelando cosas de ellos que yo no sabía de ellos. Entonces, sí creo que es como regresar a la esencia donde comenzó. Sí, yo platicaba con un profesor que él me decía, los valores van a cambiar, y yo más bien lo veo como esta es una oportunidad de rescatar ciertos valores. Por lo menos en mi familia, y lo veo con muchos amigos, la unión familiar se ha rescatado increíblemente. Las pláticas en la mesa, los juegos de mesa, armar un rompecabezas, no digamos eso que dices tú, ¿verdad? Las reuniones. Pero no sé si quieran expandir, Ricky. Yo quisiera Evelyn, aprovechar, ¿sí? Perdón, Jessica, Ricky y Evelyn, yo quisiera aprovechar casualmente a los pastores Ricky y Evelyn, porque ellos son expertos en temas de familia, para consultarles precisamente algo que tú ibas a plantear probablemente, Jessica, Sí. porque uno de los elementos que Ana Lucía y tú has mencionado, que para mí son de suma importancia, y que partiendo de la premisa de que toda crisis es una oportunidad, una de las cosas que tenemos que rescatar es el valor de la familia. Y esta crisis nos ha dado la oportunidad para volver a mirarnos a las caras, para volver a comer juntos, para poder combinar tiempos, porque así lo dictamina el gobierno en los términos de los horarios que se han impuesto en estos días. Y si ustedes se fijan y recuerdan, hemos mencionado que en los últimos 150 años, Rick y Evelyn, no hemos parado. El mundo ha sido una maquinaria de revoluciones, revoluciones políticas, revoluciones filosóficas, revoluciones industriales, y la última revolución, la revolución tecnológica. Y casualmente la tecnología nos tiene tan conectados, pero a la vez tan desconectados como familias, que esta crisis nos ha generado una oportunidad riquísima para poder reflexionar la importancia de la misma para la nación, para la cultura y por supuesto para cumplir los planes de Dios dentro del contexto de la iglesia. Yo solo rescatando el término que usó Gonzalo, porque creo que lo usamos mucho, pero a veces no se entiende, es los valores, el valor de la familia, los valores que tenemos como familia. Y si algo hemos visto es que este es un tiempo para que nosotros podamos ponerle valor a las cosas. Y a lo que me refiero es, las cosas han cambiado y todo el mundo dice, ahora tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad y lo que viene, y las cosas no van a ser igual nunca más. Pero que haya habido un cambio no significa que exista un cambio en nosotros en lo personal o como familia. Eso es una decisión intencional que nosotros tenemos que tomar. ¿Y cómo la tomamos? Es poniéndole valor a las cosas. Por ejemplo, si yo ahora estoy en casa y tengo más tiempo y puedo ayudar en casa, y hoy hablaba con una persona y digamos, pongamos como ejemplo, yo como hombre vengo y lavo los platos. Tal vez nunca lo había hecho, entre paréntesis, en mi caso sí, pero tal vez nunca lo había hecho y lo hago ahora. Y si yo encuentro un valor en hacerlo, entonces cuando salga de estas restricciones, de esta cuarentena, voy a seguirlo haciendo, pero porque le encontré valor. Pero si yo lo hago porque no me queda otra, lo primero que voy a hacer cuando tenga la libertad es no hacerlo. No sé si me doy a entender. Lo mismo sucede con las mamás. Hay mamás que se están quejando porque ya no saben qué hacer con sus hijos en casa porque tienen que hacer homeschool ahora obligatoriamente. Si encuentran el valor de compartir con sus hijos, entonces cuando termine esta pandemia no van a dejar de hacerlo. Van a buscar la manera de seguirlo haciendo
con ellos y compartiendo tiempo. Entonces creo que es el momento para que nosotros podamos ponerle valor a las cosas y digamos, esto es rescatable, o sea, lo voy a seguir haciendo. No lo hago porque tenga la obligación de, sino que lo hago porque encontré el gusto y más importantemente el valor que tiene. Y una cosa, perdón Evelyn, una cosita en línea de lo que dice Ricky, no solo encontrar el valor de las cosas así, sino muchas cosas que uno daba por sentado antes, encontrarle el valor de que si lo puedo volver a hacer, ¿verdad? Por supuesto no quiero regresar al tráfico, pero el otro día vi un meme con el tráfico de carretera de El Salvador que decía, no sabíamos que éramos felices. No quiero eso, por supuesto, pero a lo que voy es que el rescate de valores no solo es el tiempo, ¿verdad? El tema del valor a la familia, sino encontrar que muchas cosas que uno daba por sentado, ay, me falta pan, voy al súper. Pues no puedo ir al súper ahorita porque son las 6:20 de la tarde, ¿verdad? Entonces, sí, Evelyn, ¿qué iba a decir? No, eso, o sea, y para primero quiero ratificar que sí lavaba platos antes de la pandemia. Eso quería averiguar yo, pero a ver si después de la pandemia sigue lavando platos, ¿verdad? Yo le vi la cara a Gonzalo Sarriba que no estaba convencido. Lo que quería decir es exactamente eso. Yo creo que lo que nos permitió esto fue hacer una pausa para evaluar si el valor que le estábamos dando a ciertas cosas estaba puesto en las cosas correctas, ¿verdad? Esto creo que nos está dando la oportunidad de experimentar almorzar juntos entre semana, que muchas familias ya no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque teníamos agendas topadas de actividades, nos está dando la oportunidad de experimentarlo y por lo menos tomar la decisión si queremos o no seguirlo haciendo. Lo hablábamos con Ricky, yo creo que una de las cosas que podemos ganar, porque en algún momento van a cambiar las restricciones, es ganar autocontrol, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a tomar la decisión? Porque mucho eres que no tengo tiempo. Ok, ahora sí tenemos el tiempo, estamos viendo si vale la pena o no. Como dice Ricky, a lo mejor muchas mamás van a decidir que sus hijos van a ser educados en casa y que vale la pena el esfuerzo, o tal vez tomar trabajos de medios tiempos, o tal vez soltar ciertos compromisos que antes ni siquiera nos habíamos dado el permiso de evaluar, ¿verdad? Entonces, creo que eso es bien valioso y Ricky decía algo, ¿verdad? Es como cuando uno está en una dieta. Uno dice, solo salgo de la dieta y me voy a comer un pastel. Entonces, quiere decir que no hemos hecho el cambio de vida necesario. Yo creo que esta pausa de eso se trata, o sea, realmente hacer ese cambio de vida y evaluar, porque van a haber cosas a las que sí vamos a regresar. Y las vamos a disfrutar, hasta un poco de tráfico probablemente. Sí. Y lo Jessica, que dice, perdón, sí, yo quería sí, mencionar algo que es sumamente sí. importante en esa vía, porque pues ya hemos visto que esta crisis que estamos viviendo se ha constituido en una oportunidad y va a depender mucho de nuestra actitud, de cómo la enfrentemos, porque es una realidad que es inevitable, no solo desde el plano natural, físico, médico, científico, sino también desde el plano espiritual. Y el rescate del valor de la familia en una sociedad donde tristemente se quiere destruir esta institución que es de carácter divino, es fundamental que nosotros la valoremos, es fundamental que nosotros la apreciemos. Y ojo, que no solo lo decimos nosotros los cristianos, lo dicen inclusive los sociólogos, los grandes pensadores como Max Weber, como Emilio Durkheim, dicen que la familia es el sustento o el núcleo esencial para el desarrollo de la cultura y el desarrollo de la sociedad. Es decir, cuando la familia se ve resquebrajada, la cultura se empobrece. Y si la cultura se empobrece, las sociedades no avanzan y no surgen. Pero yo sí quisiera y plantear también, escuchar sus opiniones, porque también hemos planteado en este diálogo de que toda crisis es una oportunidad y Dios quiere utilizar esta crisis y la permite, porque eso responde a la pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite el coronavirus? La respuesta es la permite, y tenemos que hacernos otra pregunta entonces, ¿para qué la permite? Y la permite para que nos volvamos a Él, para que le busquemos. Y yo decía que en una sociedad tan científica, en una sociedad tan escéptica, volverse a Dios se ha constituido en la historia de las crisis uno de los elementos más esenciales. Y aquí yo quiero clarificar algo que es fundamental. Lo digo porque he escuchado de algunos teólogos, de algunos predicadores, de que Dios ha mandado este coronavirus porque China es comunista.
Dios ha enviado este coronavirus a Estados Unidos porque Estados Unidos dejó sus valores judeo-cristianos de cómo se fundamenta o se inicia la nación. Dios ha enviado el coronavirus con fuerza a Europa porque Europa es escéptico. Dios ha enviado el coronavirus a Inglaterra porque Inglaterra ha crecido el ateísmo práctico. Y yo quisiera cambiar esa dinámica interpretativa porque el Señor Jesucristo nos da una pauta que es sumamente importante en Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Y él dice a los discípulos que le estaban escuchando, cuenta dos casos. El primer caso de los galileos que murieron a manos de Pilatos. Pilatos los asesinó, ellos se encontraban ofreciendo sacrificio y sí dice que su propia sangre sirvió para ofrecer sacrificio. Y en segundo lugar, los que murieron por causa de la torre de Siloé, que los expertos nos cuentan que aproximadamente se cree que esa torre se encontraba junto al estanque de Siloé y les cayó encima a 18 judíos. Y el Señor Jesucristo les preguntó, ¿qué pasó? ¿Los galileos sufrieron o los judíos que se encontraban en Jerusalén sufrieron porque eran más pecadores que los otros galileos o que los otros judíos? El Señor Jesucristo dice de ninguna manera, más bien el sufrimiento que ellos han vivido es para que se vuelvan al Señor, es para que experimenten el consuelo de Dios. Así que yo quiero en ese primer lugar, y me gustaría escuchar las opiniones, de sacar de la mente de que Dios anda con una agenda viendo a quién va a castigar hoy y mañana por causa de sus pecados. No. El dolor y el sufrimiento es simple y sencillamente para experimentar el consuelo divino, la gracia divina, el amor de Dios, porque Él entiende el dolor, porque Él ha experimentado el dolor. Y como lo entiende, entonces permite los sufrimientos para que experimentemos ese consuelo. Sí, yo personalmente, tomando en cuenta lo que tú decías al principio, que es cuestión de actitud y lo que decía Ana Lucía también cuando intervino, es que es un tema individual. Digamos, los países están conformados de personas y cada quien puede agarrar esta crisis como una oportunidad. Y como dice Joyce Meyer, todos tenemos 24 horas, cada quien lo prioriza como quiera. Yo puedo decir, solo voy a leer 15 minutos la Biblia, solo voy a escuchar una prédica o ciertamente voy a profundizar en las escrituras como sé que lo hace Ana Lucía. Y, ¿verdad? Es ese cambio de mentalidad porque si nos enfocamos en la persona y en el individuo y cada uno toma esta crisis como una oportunidad, es un efecto bottom-up, ¿verdad? Porque las personas influyen en la familia en las personas que lo rodean y así en los países, ¿verdad? Yo quisiera decir algo, yo considero que es la forma en la cual nosotros vemos el dolor y la muerte, o sea, es una cuestión de la forma en que hemos sido enseñados a percibir el dolor y la muerte, ¿verdad? O sea, para Dios el dolor y la muerte no tienen el mismo significado que para nosotros. Un amigo decía, ¿verdad? O sea, Dios no está tan interesado en nuestra comodidad como en nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, muchas veces el dolor y la muerte incluso no tienen nada que ver con un castigo necesariamente, aunque pueden ser el producto de una decisión de la humanidad y una decisión humana incluso, pero a veces tienen que ver con que Dios utiliza eso como un mecanismo para bien. O sea, parece un poco al revés, pero a veces, o sea, el evangelio es así, ¿verdad? Dice que el que quiere vivir tiene que morir, el que quiere ser el primero tiene que ser el último. O sea, muchas veces es antagónico y ese es un pensamiento que a nosotros nos cuesta porque nosotros estamos diseñados para sentir placer, para percibir el dolor como algo, es un mecanismo de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, hacer ese cambio y realmente recibirlo como algo bueno es complejo, ¿verdad? Es algo complicado y ahí es donde entra nuestra fe en juego, porque como decían, o sea, el sacar a Dios de la escena, o sea, el ateísmo no quita el dolor ni resuelve el problema, sino solamente nos quita la esperanza. Si lo hacemos al revés, o sea, el que Dios esté en la ecuación, lo que hace es que le agrega esperanza a una situación de la cual nosotros tenemos cero control, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde aplica la fe. Nosotros decidimos si queremos que Dios esté o no en esta ecuación. O sea, esa es la libertad que Dios nos da de tomar la decisión. Y viéndolo desde la perspectiva de la familia, solo rápidamente, es porque lo que decían, es esto, como podríamos pasar horas hablando acerca de cómo puede ser una oportunidad, y creo que como familia nosotros tenemos la oportunidad de modelarle a nuestros hijos y al resto de nuestra familia cómo se maneja una crisis. Porque nosotros
generalmente queremos enseñarle a nuestros hijos a través de lecciones o de prédicas, pero nuestros hijos están viendo lo que nosotros hacemos, ellos están viéndonos a nosotros como modelo. Ya lo que nosotros hemos visto durante este tiempo y lo hemos platicado en otros ambientes es cómo el Shema, que podríamos hablar horas aquí de Shema, ¿verdad? Deuteronomio 6, verdaderamente el 4 al 9, cuando nos habla de lo que nosotros llamamos el Shema, que lo que significa es escuchen, o sea, oigan, y nos da a nosotros una directriz el Señor, ¿verdad? Y nos dice, primero nos requiere de nosotros que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, cuerpo, mente, y después de todo eso nos dice, y entonces nosotros vamos a tener como que la solvencia para poder hablarlo a nuestros hijos. Y creo que este es un excelente momento para modelarle a nuestros hijos cómo se vive una crisis, porque tenemos que prepararlos porque la vida trae crisis. Hay unas que son crisis que están, digamos, contempladas dentro de nuestra vida. Hay otras crisis como esta que son crisis inesperadas. Entonces, si algo nosotros hemos visto es la oportunidad de enseñarles y prepararlos. Es impresionante ver cómo hay familias que entraron en un pánico, en un temor espantoso, y en cambio ver cómo familias, incluso hijos y niños, han logrado enfrentar esto de una manera completamente distinta. Y por eso es que comencé hablando de lo de la fe. Yo puedo decir que creo, pero demuestro con mis acciones lo que en realidad creo. Y es lo que le transmito a mis hijos. Muchas gracias, Ricky. Ana Lucía, ¿ibas a decir algo antes de leer las preguntas? Sí, tal vez solo en línea de lo que se está hablando ahorita digamos, de cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Ese tal vez sería uno de los tips que puedo dar como prácticos, como cristianos, bueno, y como personas en general, de que nos enfoquemos en las cosas que podemos controlar, digamos, nuestra relación con Dios. O sea, sí podemos ser intencionales en leer más la Biblia o en ser mejores papás o, no sé, como en las cosas, en las variables que podemos controlar. Y todas esas variables que no podemos controlar, pues sí dejárselas a Dios, porque es bien fácil empezar a escuchar noticias y solo como una ola se empieza a volver más grande y la ansiedad y el miedo. Entonces, como, sí, de enfocarnos en lo que podemos hacer y lo demás, y bueno, y en lo demás que no podemos hacer, usar la oración. Sí, solo antes de leer la pregunta, sí, justamente yo un día vi mi mamá muy relajada, pero muy obediente a las medidas, digamos, a las restricciones, pero muy relajada, y es porque ella tiene fe. Ella tiene una fe auténtica y la vive. Entonces, como dice Ricky, pues ya no vivo con mi mamá, vivo con mi esposo y mi bebé, pero mi mamá, al verla yo relajada, me dice, es que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero Dios tiene sus planes y hay que tener fe, ¿verdad? Entonces es importante ese tema. Tengo aquí un comentario y una pregunta que quisiera que abordemos. Bueno, un comentario, Jorge Tambasco dice, yo he pensado, quiero mi libertad de regreso, pero con tráfico de pandemia. Creo que todos. Y Fernando Morales dice, ¿qué les dirían ustedes a las personas que creen que el Estado es quien debe darle a los necesitados? ¿No es esa labor de la iglesia? Es interesante, y solo yo una de las cosas que quiero que queden instituidas es que haya un distanciamiento social en las colas de los bancos y eso. Yo no soporto que la gente me esté respirando en el cuello cuando estoy haciendo cola, pero es interesantísimo eso, verdaderamente, porque una de las cosas que esto nos ha enseñado y es una de las oportunidades que tenemos, por ejemplo, es de compartir. Porque es eso, yo creo que nunca podemos decir de quién es la obligación hacerlo, pero nosotros como iglesia sí definitivamente tenemos el mandato de parte de Dios de compartir con el necesitado. Y es una de esos aspectos en los que nosotros podemos enseñarle y modelarle a nuestros hijos cómo cuidar de los demás en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque cuando las cosas están fáciles, es hasta cool, diríamos, el ir a ayudar y tomarnos una foto. Pero este es el momento verdaderamente en el que nosotros podemos modelarles a ellos que el compartir es parte vital, o sea, es parte esencial de lo que nosotros creemos como cristianos. Entonces no tenemos que hacerlo porque sea nuestra obligación, lo hacemos porque tenemos el privilegio de hacerlo, ¿verdad? Es la libertad que tenemos. Y lo que usted decía solo rápidamente hace un momento, y es eso, o sea, la Biblia es, como es tan balanceada y es un libro tan lindo, la Biblia nos manda, por ejemplo, a que seamos prudentes. Yo creo que todo esto está como que nos hemos ido la ley del péndulo, o están aquellos imprudentes o los que viven en temor. Y la Biblia, por ejemplo, nos dice que el avisado ve el mal y se aparta. Proverbios nos lo enseña.
pero por otro lado dice, en 1 Juan, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí es muy interesante, porque dice, porque el temor en sí mismo trae ya un castigo. Y es lo que estamos viendo en muchos casos, que hay personas que están viviendo en temor y el temor se ha convertido en el castigo. Dejen aparte el coronavirus. O sea, la verdadera pandemia, lo hemos estado hablando, la verdadera pandemia muchas veces es el temor más que el coronavirus. Yo respondería que la iglesia es la que debe de alimentar al hambriento. Yo no creo que sea el Estado el responsable, lo veo en la Biblia. Creo que no es una obligación de la iglesia como organización, sino creo que ahí se aplica la definición de iglesia. O sea, cada uno, yo soy iglesia y yo soy la que soy invitada, como dice Ricky, a participar de experimentar lo que dice la Biblia, que es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Y es otra vez, esta crisis nos está dando la oportunidad de darnos cuenta que podemos vivir con un poquito menos y compartir con alguien que tiene un poquito menos que yo. Así es, la generosidad por amor es uno de los principios más elementales que se ha desarrollado a lo largo de la historia del cristianismo, y eso es esencial y fundamental dentro de la comunidad cristiana. Yo recuerdo cuando cita al famoso historiador Eusebio de Cesarea en su Opus Magnum, ¿verdad? Historia eclesiástica, las palabras de Dionisio de Alejandría, y cito literalmente lo que dice Dionisio: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límite, sin escatimarse y pensando solo en los demás, sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio. Esas son las palabras de Dionisio de Alejandría, y no solo fueron las palabras de este pensador cristiano en la época de los padres de la iglesia, sino que fue la actitud demostrada con hechos de una gran parte del cristianismo de los primeros siglos. Y uno recuerda ese periodo histórico porque precisamente Juliano se quejaba de los galileos que servían a los enfermos que se quedaban en las rutas comerciales del Imperio Romano. De hecho, muchos de los filósofos de la época reconocen que una buena parte de la tradición judeo-cristiana, del cristianismo primitivo, practicaba tanto el amor que eso hizo que surgieran los hospitales formalmente. Entonces, es importante lo que mencionaban los pastores Chacón, de recordar que más allá del Estado, más allá del gobierno, que obviamente tiene que tener sus limitaciones, como la familia también tiene sus responsabilidades como institución divina, el amor cristiano es un distintivo de la institución eclesiástica y es un distintivo de cada persona que pone su fe en aquel que se entregó por amor. Y un dato interesante, en los tiempos de Jesús hubo un brote de lepra y Jesús decidió caminar con los leprosos, con los publicanos, con los despreciados y pecadores de la época. Y eso es un llamado de atención porque la frase que acabo de leer, o la reflexión que acabo de leer de Dionisio de Alejandría, nos cuenta que muchos cristianos murieron por causa de la peste, peste antonina, peste justiniana posteriormente, pero murieron porque creían que estaban haciendo lo correcto. Y ese es un llamado para nosotros hoy, no solo pensar en el cómo, sino en el por qué vamos a hacer las cosas. Y hay un bien mayor, el bien mayor es el prójimo, aquel que necesita precisamente experimentar el consuelo y el amor de Dios. Gracias, Gonzalo. Ana Lucía, ¿ibas a decir algo? Sí, solo rápidamente. Yo como lo veo es, Dios es un Dios dador y nosotros llevamos su imagen, o sea, somos hechos a imagen y semejanza, o sea, deberíamos de ser dadores. Y por eso yo creo que somos nosotros los que estamos llamados a dar y no al Estado, porque siempre es el otro el que se tiene que encargar. Y creo que esta es una oportunidad donde nosotros tenemos esa oportunidad de como reflejar el amor y la naturaleza de Dios dando. Tenemos pocos minutos, tengo varias preguntas. Aquí tengo una de Carol de Rodríguez. Dice, ¿cómo visualizan la práctica religiosa post-pandemia? Yo esperaría, y perdón Sí. esperaría que hayamos entendido lo que Evelyn decía hace un momento, que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Creo que esto, una de las grandes ventajas que ha tenido y algo que ha traído de veras de valor para el cuerpo de Cristo, es entender que nosotros somos la iglesia, que la iglesia nos llama a nosotros piedras vivas y nosotros constituimos la iglesia y no el lugar físico donde nosotros
nos congregamos. Qué alegre el día que volvamos a congregarnos todos juntos en un mismo lugar. O sea, yo estoy esperando el día, de verdad. Hace falta darle los abrazos a las personas que nosotros amamos, pero espero yo que nosotros hayamos salido de esto entendiendo que nosotros somos responsables de ser iglesia y no la iglesia o el pastor, porque generalmente estamos tirándole la responsabilidad a alguien más. Entonces, esto nos está haciendo literalmente funcionar como iglesia, porque a veces cuando nosotros nos congregamos, es eso, le cedemos la responsabilidad a la institución, y en realidad es eso, o sea, ¿quién es el responsable de dar? ¿Por qué pensamos en la iglesia como institución? O sea, yo soy responsable de dar, porque yo soy iglesia, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser lindo, espero el momento en el que sea, pero yo de verdad deseo con todo mi corazón que nuestra actitud haya cambiado y seamos distintos cuando volvamos a reunirnos en un mismo lugar. Sí, yo también creo que, agregando a esto, creo que pasará algún tiempo en el que vamos a poder probablemente congregarnos muchos y van a haber algunas restricciones, y creo que algo que va a cambiar es que, porque muchas de las críticas a la iglesia moderna y a la iglesia, ¿verdad?, posmoderna, es que nos hemos convertido un poquito en una iglesia como que vamos a un buffet y agarramos lo que nos gusta, ¿verdad? Siento que esto nos está haciendo, primero, como diría Jessica, valorar lo que no estamos experimentando, ¿verdad? O sea, porque muchas veces nos damos el lujo de decir, ay, es que el guitarrista perdió la nota, es que la cantante, esa canción no muy me gusta, ¿verdad? Dependiendo el lugar donde nos congregábamos, o el mensaje de hoy no estuvo tan bueno. O sea, esa actitud de yo escojo lo que me gusta, creo que va a cambiar, espero por lo menos, y segundo, creo que vamos a aprender otra vez. Nuevamente, la responsabilidad no está allá afuera, no está en que el pastor se prepare, en que el encargado de niños se prepare, en que el de maestro de estudio bíblico se prepare, sino está en yo hacerlo, ¿verdad? La escritura nos llama a todos reyes y sacerdotes, y eso implica una responsabilidad que de alguna manera hemos delegado en una institución. Es bueno congregarnos, la Biblia nos manda que nos congreguemos, ¿verdad? Y espero y anhelo el día de volver, como dijo Ricky, a apapacharnos, ¿verdad? Y abrazar, pero mientras eso sea, tenemos que disfrutar que la iglesia también está acá, ¿verdad? En casa, como decía Ana Lucía, esas pequeñas congregaciones que hoy entran a funcionar. En mi caso, yo Gracias. reflexionaría a partir de esta pregunta en varios puntos. En primer lugar, yo esperaría que esta pandemia le haya servido a la iglesia, a la comunidad de fe, para que reflexione sobre su actuar, recordando que la iglesia existe por y para los demás, en cuanto al anuncio de las buenas nuevas, pero también en cuanto a la generosidad y a la misericordia. Que nos convirtamos en una iglesia solidaria, en una iglesia compasiva, en un cuerpo de Cristo que precisamente acompaña al desvalido, que vuelve a Dios como volvió Agustín de Hipona en tiempos de crisis, al Dios de la revelación, y vienen todas las confesiones de Agustín, que vuelvan a Dios para hacerse las preguntas que realmente tenemos que hacerlas, como la hizo Anselmo de Canterbury en el año 1110, que volvamos a Dios como lo hizo Francisco de Asís en pleno siglo XIV, cuando había crisis a nivel de edad, del inicio de una baja edad media. Y así podríamos estar dando muchos ejemplos. La iglesia existe por y para los demás, no existe para sí misma. Que podamos practicar la generosidad y que podamos recordar, o más bien que podamos entender una auténtica teología del sufrimiento, porque a veces no hemos entendido el sufrimiento, porque no podemos hablar de esperanza si no entendemos el sufrimiento, y no podemos hablar de sufrimiento si no entendemos esperanza. Obviamente eso de la teología del sufrimiento y la teología de la esperanza sería para otra entrega, que sería interesante dialogarla, pero yo esperaría que en estos tiempos de coronavirus, de crisis, evaluemos qué significa sufrir por una causa justa, y también que evaluemos qué significa la esperanza más allá de este espacio y de este tiempo que podemos medirlo en términos científicos, es decir, el plano sobrenatural, la vida eterna. Eso es esperanza porque creemos que hay algo más allá de lo que nosotros podemos describir solamente por medio de las ciencias. Y eso es Dios, el Dios que se revela. Gracias, Gonzalo. Y antes de que cerremos, hay muchas preguntas, perdón que no abordemos todas. Hay una específicamente para Ana Lucía que dice, es de Rolando Porras, y dice, mientras la crisis nos ha motivado a buscar a Dios más intencionalmente, ¿qué consejos podrías dar para cuando la crisis pase, para mantenernos conectados de esa misma manera? Wow. Bueno, primero creo que seguir leyendo la Biblia.
O sea, creo que ese libro, bueno, te atrapa. Dios habla súper claro ahí. Creo que cuando Dios te empieza a hablar a través de la Biblia es inevitable quererte como separar. Yo creería que eso sería lo primero para seguir como conectados. La oración creo que también como cambia la perspectiva que tenemos de la oración como algo que tengo que hacer a algo que quiero hacer, cuando nos damos cuenta que Dios nos pide que seamos como sus partners, o sea, que Él quiere como un partnership con Él. O sea, estamos llamados a cambiar la historia junto a Él, o sea, en oración. Creo que cuando empezamos a tener esa perspectiva de que podemos trabajar junto con Dios, cambia las cosas, porque ya no vemos a un Dios, pues ya no vemos a un Dios como el jefe que nos dice qué tenemos que hacer, sino que lo vemos como nuestro padre, como nuestro amigo. Y creo que ese es el acercamiento que tenemos que tener al orar, al leer la Biblia. Y sí, eso sería. Muchas gracias, Ana Lucía, Gonzalo, Ricky, Evelyn, gracias por estar con nosotros. Algunas notas que tomé de todo lo que aprendí es debemos ganar autocontrol, no solo tener fe, sino vivirla. Debemos rescatar los valores, buscar a Dios, administrar mejor nuestro tiempo para buscar a Dios, para pasar tiempo con la familia. Y el ayudar es un tema personal individual y es un llamado que Dios nos hace. Yo creo que hay muchos temas que queríamos abordar. Ricky y Evelyn estuvieron atrapados en Cusco por la pandemia, pero el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por estar con nosotros y a nuestros oyentes los invitamos el próximo miércoles a escucharnos y seguir el Instituto Fe y Libertad. Buenas noches. Adiós.